Hola mi gente, aquí estamos nuevamente cuando la calle te llama, tu canal. Muchísimas gracias siempre por suscribirse, por compartir los videos. Estamos muy agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias porque ustedes se han mantenido ahí aún las circunstancias del canal. Pero hoy le tenemos una sorpresa, como estuvimos hablando, de que vamos a estar entrevistando a ciertas personas, ciertos amigos, allegados, y hoy tenemos a una hermana en Cristo. Pero recuerde que antes de ser cristiana, ella tuvo una vida que quiere compartir con nosotros, y aquí se le presentamos. Mucho gusto, mi hermana. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Queremos que usted se presente a nuestro canal y a los que ven este canal, que le diga su nombre, y luego continuaremos haciéndole preguntas. Mi nombre es Carolyn. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mucho gusto a todos. Queremos, Carolyn, que tú nos cuentes de tu niñez, cómo tú te criaste, para nosotros ir sabiendo de tu vida. ¿Qué clase de niñez tú tuviste? Yo subí siendo una niña, como quien dice, buena, decente, y todo eso. Luego ya, al principio yo iba a la iglesia con mi abuela. Mi abuela me estaba instruyendo a la iglesia. Luego de ahí fue que cuando vine subiendo, que tenía ya aproximadamente como los 13 años, fue que cogí la calle. Cogiste la calle. Entonces decir que abandonaste la escuela y eso, lo que es la escuela. Sí. ¿Y qué experiencia tú tuviste ya a los 13 en la calle? Porque cuando estamos hablando de la calle nos estamos refiriendo a lo que ustedes ya conocen, al bajo mundo. ¿Qué experiencia tú tuviste ya a los 13 años? Pues yo me fui de mi casa a los 13 años con una persona que no era ni siquiera mi novio ni nada. Me fui porque no quería estar en mi casa. Y nada, aproximadamente como a los 2 meses nos dejamos y yo volví para mi casa, pero de ahí yo me encontré con unas amigas que eran del mundo alegre, de la vida alegre. Yo la veía como ella tenían de todo, venían en carro y todo eso. Yo quería probar eso, yo quería ver cómo ellas conseguían ese dinero y me metí a esa vida también, junto a ellas. A la vida alegre. Y entre esa vida, ¿qué clase de experiencia que tú nos puedas contar? ¿Qué se hacía? ¿Había vendedora de droga o fumadera? ¿Cómo era? Pues así, esas amistades que yo conseguí, me fui con ella. Un día me fui con ella hacia un negocio de bebidas, barras, se llaman barras, y las vi a ella como ellas tenían unas bolsitas de droga en las manos y me decían que use eso, que con eso no me iba a dar vergüenza, que con eso iba a hacer que yo no me emborrachara. Pues yo aprobé con ellas y de ahí lo que yo conseguía, ya ellas me estaban usando a mí, porque lo que yo conseguía ya yo le daba el dinero para que compraran, para yo consumir esa sustancia prohibida. Es decir, que caíste ya en el vicio. Sí. Caíste en el vicio y en ese vicio te conllevó, supongo, hacer otra cosa como ya cuando uno está en esos vicios, ya uno ha perdido el control, sí. Ya uno ya no está pensando con sus 5 sentidos, entonces ya uno comienza a inclinarse a otra cosa, como por ejemplo, yo a los 12 años empecé a fumar, pero entonces ya comencé a pelear y luego ya fui conociendo lo que eran las armas. Sí. ¿Tú tuviste esa clase de experiencia, sí? Sí, porque ya luego cuando yo me metí en esa vida, ya yo, si no era con un cuchillo enganchado, yo no andaba. Ya la mayoría de las personas, hasta las mismas amigas, ya me tenían temor, porque ya cuando yo consumía, el día que
que se acababa la sustancia, yo la atracaba a ella misma para que ella me tengan que dar dinero para comprar más droga y ella me tenía miedo y no sabía lo que era la fidelidad porque en ese sentido digo que las traicionaba, a eso me conllevó el vicio. El vicio. ¿Y qué tú nos puedes decir a nosotros? ¿Cómo terminó tu historia entonces, tus experiencias en esa vida? ¿Llegaste a caer presa? Sí, luego de ahí caí presa 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando yo me endrogaba y yo salía a la calle, digo que tenía como un demonio en la mente que cuando yo estaba así drogada me decía que salga a atracar, que salga a buscar dinero, que salga a robar. Y en la primera vez que yo caí presa salí a atracar personas y caí presa y duré 9 meses. De ahí salí, dije que no volvía a caer más presa, salí y volví a lo mismo de nuevo porque seguí en el mismo vicio. Sí, no te había liberado. No me había liberado. Y en esa experiencia presa, ¿dónde caíste presa? En Higüey, la cárcel de Higüey, cárcel de mujeres. Supongo que ahí adentro tú tuviste que defenderte porque está en una prisión y en la prisión uno tiene que defenderse porque siempre hay gente que quiere jugar vivo, entonces uno termina en la ofensiva porque uno no sabe quién puede atacar a uno en la prisión. Supongo que allí tuviste que defender tu vida. Sí, yo tuve problemas cuando yo caí y la persona que estaba allá, que estaba controlando, porque en la mayoría de las cárceles siempre hay un control y la muchacha que estaba controlando me dijo a mí que yo tenía que pagarle la limpieza y que si yo no le pagaba la limpieza, ella me iba a dar golpes y me iban a dar entre todas. Pues yo, cuando subí a fiscalía, yo subí con ese pensamiento, me van a dar, porque yo le dije a ella que no, yo me le rebelé, yo le dije que yo no iba a pagar ninguna limpieza, porque yo vengo de la calle y nadie me iba a meter los pelos para adentro, como dicen en la calle. Pues ahí, cuando yo subí a fiscalía, un preso de los que estaban en la otra cárcel me pasó una gilet, y cuando volví, entonces yo rajé la que estaba en la puerta. Y ahí me sacaron de ahí y duré 3 días guindada, me pusieron de castigo, y de ahí empezó lo que fue el martirio en la cárcel. Y saliste y volviste a lo mismo. Salí, volví a lo mismo. Ahí entonces, como ya yo era mencionada en la cárcel, ya sabían para lo que yo daba, para lo que yo no daba. Entonces yo cogí el mando de esa cárcel. Y era la que controlaba en esa cárcel. Okay. Más de 20 presas. Entonces cuando saliste, volviste a la misma vida. Cuando salí de ahí de la segunda vuelta, yo caí, pero lo que duré fue como una semana, porque yo ya lo que estaba haciendo ya no estaba atracando, ya yo lo que estaba era metiendo drogas para la cárcel. Entonces, por paga. Ahí caí y el que me dijo que le llevara pagó para que yo saliera. Entonces yo salí, de ahí yo no volví a caer más. Entonces seguí en la calle consumiendo, me metí en una depresión. Y continuaba envuelta en lo que es el bajo mundo. Continuaba envuelta en lo mismo. ¿Y cuántos años duraste? Empezaste a los 13, ¿cuántos años tú duraste en esa vida? Y por ejemplo, algo no te decía de lo que estaba mal o lo que estaba bien o estaba cegada. Sí, habían veces que sí, que había algo que me decía. Pero había como otra voz que me decía que siga, que yo estaba bien, pero había una que me decía que no, que parara, que suelte la calle, que me arrepintiera, pero otra me decía que no yo no puedo dejar la calle, que yo no puedo dejar, que si yo me arrepiento hay cosas que yo voy a tener que cohibirla. Entonces seguía en lo mismo. ¿Y nunca sufriste ninguna clase de tú sabes cuando la gente se mete droga y a veces le da un overdose o algo así? ¿Nunca sufriste nada de eso? Sí, 2 veces me dio sobredosis. Que por poco... Por poquito y me iba. El corazón se me aceleraba. La primera vez yo tenía como 16 años, la persona donde yo estaba, que era en un negocio,
me dejó 3 días trancada porque sabe que si se habían dado cuenta, a él le iban a cerrar el negocio y él va a caer preso. Sí. Y duré 3 días trancada, media loca, y después que me dio eso. Después que te dio la Después que me dio la cosa, la sobredosis. Y luego de, ¿a dónde sucedía todo? Tú caíste presa en Higüey, pero era por ahí que entonces tú te movías, por esa zona. Por ahí yo me movía. Después de un tiempo, porque cuando yo me tiré a la calle al principio fue en los Alcarrizos. Oh, en los Alcarrizos. Pero yo andé en muchos sitios. Pero tú eres reciente de los Alcarrizos. Sí, desde pequeña. ¿O tú te criaste en los Alcarrizos? Me estaba criando en Barahona desde los 13. Mi mamá se mudó para los Alcarrizos y de ahí entonces corrimos a Higüey y así, pero en el Alcarrizo yo soy ahí más fue reciente. Ahí fue la raíz. La raíz, lugar peligroso, como dicen aquí los Alcarrizos. Sí. Y luego que tú te mudaras al sector donde estamos viviendo hoy, en La Victoria. Yo sé que mucha gente ha escuchado lo que ha pasado en la cárcel de La Victoria, pero ese no es el tema ahora mismo. Ese tema lo hablaremos después. Entonces, ya aquí cuando tú llegaste, ¿todavía se sentían reflejos de las cosas que tú hacías antes? ¿O ya tú sentías que ya tú querías dejar esa vida? Pues ya yo quería dejarla, porque cuando yo estaba en Higüey, antes de venir acá, yo estaba teniendo unos cuantos sueños donde Dios me estaba hablando, que se estaba acabando el mundo, yo veía en los sueños y que yo me estaba perdiendo y que yo me arrepentía. Pues cuando yo despertaba decía, tengo que arrepentirme porque Dios me está llamando, Dios quiere sacarme de esa vida. Pues de ahí yo decidí venir para La Victoria a arrepentirme. Pero cuando vine me topé con que encontré un trabajo en una discoteca. Ya las cosas van cambiando, ya soy el enemigo para engañarme. Y de ahí, entonces fue cuando tuve el accidente, venía una persona calibrando, me chocó, me partió el pie, que si no es porque Dios metió la mano y tuvo misericordia de mí, si él me había matado, porque él venía, si me había dado con esa máquina en la cabeza, me había matado rotundamente y solamente me partió un pie. Y de ahí entonces yo me arrepentí. Y aquí estoy por la misericordia del Señor. Después entonces de ese accidente es que tú aceptas el llamado de Dios. Sí. Entonces decir que ya cuando tú aceptas al Señor, entonces ya ahora viene el cambio, señores. Ya ahora viene el cambio. Sí. De una mujer que estuvo en la calle, que ha sobrevivido, como dicen, 500,000 barbaridades, pero ahora viene Dios y le hace un llamado y hoy ella le sirve a Cristo. Amén. Y cómo esa transición ahora de esa vida a ser cristiana, cómo tú ahora miras del ángulo que tú estás, qué visión tú tienes ahora de la vida. Bueno, yo de verdad que veo clarísimo, porque ya ahora yo veo las cosas que yo hacía antes y veo algo terrible. Digo, wow, Dios mío, de ahí tú me sacaste. Me siento tan contenta, tan agradecida con el Señor, que a cada rato le digo, Señor, yo no soy digna de tu perdón y tú lo hiciste conmigo, porque el Señor me ha librado tanto de tantas cosas y de todo lo que yo viví en ese mundo, que wow, me siento tan agradecida con Dios. Entonces es decir que hoy nosotros podemos decirle a esos jóvenes, aconsejarlo para que esos jóvenes, ¿y qué tú le puedes decir a esa juventud, a esa jovencita de 13 años, esa jovencita de 12, aquí en la República Dominicana, en Cuba y en diferentes países, que esas jóvenes están pasando y están teniendo esas experiencias que están teniendo, pero ellas quieren cambiar su vida? ¿Qué tú le puedes decir a esas jóvenes que están viviendo esa vida? ¿Qué tú le puedes aconsejar a esas jóvenes para que cambien? Yo le puedo aconsejar y le puedo decir que en la calle no deja nada, que la calle es lo que me destruyó. Verdaderamente, gracias a Dios que Dios me trajo tempranamente, porque yo lo que tengo son 28 años
y la calle destruye, la cárcel destruye y todo eso lo que destruye a la persona. Jóvenes que están en la calle, busquen de Cristo, acérquense a Dios. Dios es el único que puede libertar a la persona. Ustedes están escuchando lo que la hermana le está transmitiendo, lo mismo que nosotros siempre vivimos transmitiéndole a los jóvenes, que el propósito de nosotros, de este canal, es que usted cambie. El propósito de este canal es que estos mensajes le lleguen a la juventud. Este es el propósito del cual nosotros estamos haciendo estos videos y gracias a las experiencias de la hermana y que nos está hablando para que nosotros podamos cambiar, y eso es lo que queremos, que tú cambies, que no te lleve de toda esa gente que dicen no, que eso es mentira, que ellos no hay ningún, no te lleve de eso, para que no te encuentres en momentos difíciles y luego tengas que llamar a Dios, sino que tú tomes la Biblia y vaya leyéndola, aunque si tú no tienes el hábito, si tú nunca la has agarrado, si tú dices yo no la entiendo, no te preocupes, agárrala y ve leyendo al paso que Dios te guiará. Hermana, entonces, de tus experiencias, en conclusión, ¿qué consejo tú nos puedes dar en general, especialmente de ese fracaso que pasó en la prisión de La Victoria, donde se quemaron muchísimas personas, y nosotros que sabemos de lo que es prisión, de lo que es estar trancado, lo horrendo que ha sido eso para esa persona, estar en un lugar como eso y encenderse en fuego y tú no tener ningún lugar para donde correr, sino que tú tienes que enfrentar esa situación, y muchos de esos presos se han quemado ahí adentro, y verdaderamente como seres humanos nosotros sentimos el dolor de otros, especialmente nosotros que somos cristianos hoy y que comprendemos la vida humana. Tú que estuviste encerrada, que tú sabes lo difícil que es eso, ¿cómo tú te sientes a esa situación que ha pasado ahí en la cárcel La Victoria? Verdaderamente yo me siento bien triste. Primeramente porque pasé por esa situación de estar encerrada y sé lo que se siente. Yo vivía ese pánico de que la cárcel se encendiera o de que pasara cualquier cosa y nos muramos todos ahí adentro. Específicamente, cuando yo estaba en la cárcel de Higüey la primera vez, se incendió por un cortocircuito la cárcel. Y nosotras llamamos a los bomberos. Y por eso fuimos salvos. Primeramente Dios, porque fue Dios que nos salvó. Y yo lloré ahí y me le postré al Señor. Le dije, wow, Señor, no me dejes quemar en esta cárcel. Porque la cárcel donde yo estaba, se quemaron muchísimos presos en un tiempo. Que eso está en la noticia. Sí. Y entonces cuando me llegó eso a la mente, yo dije, así como se quemaron esos presos, nos vamos a quemar nosotros en ese mismo instante. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Gloria. Que muchas de las que están mirando esto, que están presas aún, van a saber que lo que yo estoy hablando y las que estuvieron conmigo. Bueno, hermano, ustedes han oído, que Dios los bendiga a todos, y le dejamos para que lea la Biblia, como dijimos anteriormente. Vaya a la carta de los Romanos en su capítulo 10, versículo 9, y usted lea esos versículos y empápese de lo que es la confesión de Cristo Jesús, cómo debemos confesar a Cristo Jesús para que delante de los hombres el Señor a nosotros reconozca como nosotros reconocemos a Dios, porque si lo negamos así mismito, Dios nos va a negar. Muchísimas gracias a todos. Suscríbase en el canal, active la campanita, comente sobre esta entrevista y vamos a seguir entrevistándola en una segunda parte. Que hay muchas bendiciones. Muchísimas gracias por venir. Dios le bendiga. Agradecida contigo, hermana.
y que Dios lo bendiga a todos y hasta la próxima. Se bendiga.